Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a trabajar, valga la redundancia, con trabajo mecánico. ¿De qué se va a tratar? Bueno, el trabajo va a ser igual a la fuerza por distancia, tal como aparece en ese primer renglón. Es decir, T es igual a F por D, donde la T es el trabajo y su medida está en joules, y lo cual se representa con una J. La fuerza, la F es fuerza y son newtons, la D es distancia y son metros. Para esto, si queremos dibujar un triángulo, y dentro de este triángulo podemos poner nuestras letras, donde va a ir trabajo, y en la parte de abajo hacemos otra división y ponemos la F y la D. Entonces, si queremos conocer el trabajo, tapamos la T, tal como aparece en esta imagen, se aprecia el dedo tapando la T, y nos queda que T es igual a F por D. Si lo que queremos calcular es la fuerza, entonces tapamos la F y nos queda T sobre D, tal como aparece en la imagen. Si lo que queremos es la distancia, entonces tapamos la D y por lo tanto vamos a tener T entre F. Ahí están ya, entonces las expresiones como nos van a quedar. Y como recordatorio, un joule es lo mismo que newton por metro. Entonces cuando se despeja el trabajo, eso va a ser un joule. Newton sobre metro. Y si la fuerza que actúa sobre el cuerpo realiza un trabajo formando un ángulo con la dirección de desplazamiento, entonces la fórmula va a ser esta: T es igual a F por D por el coseno de teta. Entonces, una vez que tenemos estas fórmulas y que ya sabemos cómo hacerle para los despejes, es nada más ahí tapando con un dedito y usando el triangulito. Entonces vayamos ahora sí con nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo, aquí está, nos habla de un barco. En este barco vamos a tener que, vamos a subirlo un poquito más, ahí está. Dice que un barco remolcador ejerce una fuerza constante de 5000 newtons sobre un barco que se mueve con rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco en una distancia de 3 kilómetros? Como es costumbre, necesitamos los datos, y eso es justo lo que vamos a escribir aquí. Datos, vamos a tener que F es igual a 5000 newtons. La distancia son 3 kilómetros, o lo que es lo mismo 3000 metros. Y entonces vamos a calcular el trabajo. Vamos a requerir de las fórmulas. Entonces la fórmula es T igual a F por D, y el desarrollo. En el desarrollo entonces vamos a sustituir. T es igual a 5000 newtons por 3000 metros. Hacemos esta multiplicación, vamos a tener 15. Aquí vamos a escribirlo de una mejor forma. El 5 más bonito, está 15. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces, ese es nuestro resultado. Y newton por metro. Y recuerda que esto de newton por metro, pues es lo mismo que joules. Entonces tenemos 15, 4, 5, 6. Ahí está, joules. Ese es el resultado. Entonces, nada más se trató de hacer una sustitución, sustituir los valores, bueno, y la distancia convertirlo a metros. Y listo. Esta es la fuerza que ejerce, ¿no?, el barco. Perdón, el trabajo que ejerce el barco remolcador. Entonces, pasemos al segundo ejemplo. Entonces, segundo ejemplo, vamos a ponerlo, aquí está. Listo, entonces vamos a colocarlo aquí. Un hombre carga a su esposa de 55 kilogramos en su noche de bodas para entrar a su nueva casa una distancia de 60 centímetros. ¿Qué trabajo realiza el esposo?
De nueva cuenta necesitamos los datos. ¿Qué datos tengo? Bueno, tengo M, que es la masa, 55 kilogramos. Tengo también la distancia, que son 60 centímetros, lo que es lo mismo, 0.6 metros. Si no sabes cómo hacer las conversiones, te invito a que revises el video de conversiones de unidades. Ahí está, ya convertí a metros. También voy a tener la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces necesito T, el trabajo. Eso es lo que necesito. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Qué fórmula o fórmulas? Bueno, entonces necesito aquí el trabajo, que es igual a la fuerza por distancia. Pero me doy cuenta que aquí no me están dando, no me dan como dato la fuerza. Sin embargo, ya sé, la fuerza va a estar definida como F igual a M por G. Que eso también ya lo sé de un video previo. Entonces, M por G. Ahora sí, desarrollo. Como necesito saber la fuerza, entonces hago F es igual a 55 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me da como resultado 539 newtons. Ahora sí ya tengo la F, por lo tanto puedo aplicar la primera fórmula. T es igual a F, que son 539 newtons, por la distancia, que son 0.6 metros. Y esto me da un total de 323.4 newton por metro, lo que es lo mismo, 323.4 joules. Listo. Ya tengo el segundo ejemplo. Vayamos entonces con el tercer ejemplo. Vamos a ver qué nos dice este tercer ejemplo. Vamos a subir un poquito más. Entonces este ejemplo nos dice que para poder arrancar un auto de 800 kilogramos a empujones, necesita como mínimo recorrer 5 metros de distancia. Si entre varios hombres realizaron un trabajo de 36.000 joules al empujarlo, la pregunta es, ¿habrán logrado que el auto arrancara? ¿Y qué trabajo se requiere exactamente para que el auto encienda? Entonces, de nueva cuenta, colocamos nuestros datos. Los datos que tengo son M, que son 800 kilogramos, y tengo T, son 36.000 joules. Lo que necesito saber es la distancia. Entonces, fórmula o fórmulas, voy a tener que F es igual a M por G, que también voy a tener como dato la G, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo que la T es igual a F por D, y haciendo el despeje, que si recuerdas la primera parte del video, te expliqué ahí cómo hacerlo con el triangulito. Entonces tenemos que D es igual a T sobre F. Entonces ahora sí, desarrollo. Necesito entonces primero calcular la fuerza. Entonces F es igual a 800 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me da como resultado 7.840 newtons. Y por lo tanto, entonces tengo que la distancia son 36.000 joules entre 7.840 newtons. Y el resultado de esto, pues nada más como recordatorio de lo que son los joules, para que lo tengamos en cuenta, son newtons por metro, para que sepa exactamente por qué nos va a quedar en metros. Se eliminan los newtons y va a quedar 4.59 metros. Ese es el resultado después de hacer la división. Y el trabajo entonces vamos a tener que son 7.840 newtons por 5. ¿Por qué por 5? Porque son los metros que nos están diciendo que como mínimo necesita para arrancar. Esto me va a dar un total de 39.200. Aquí me faltó la M, 5 metros, 39.200 joules.
Entonces la respuesta es, ¿habrán logrado que de la pregunta, ¿habrán logrado que el auto arrancara? Pues con el trabajo inicial, vamos a ponerle aquí, con el trabajo inicial no arranca, ya que recorre 4.59 metros y para que arranque, ¿no? Necesita un trabajo de 39.200 joules. Entonces al principio solo hicieron 36.000 joules, entonces no es suficiente para que arranque, por lo tanto no arranca y pues tampoco arranca porque no recorren los 5 metros, ¿no? Recorren 4.59 metros, no arranca el auto. Vayamos al siguiente ejemplo. Aquí nos dice que ¿qué fuerza se necesita aplicar una grúa para subir 8 niveles de 2.5 metros cada uno si desarrolla un trabajo de 125.000 joules? Entonces, de nueva cuenta, datos. Necesito los datos. Bueno, vamos a tener aquí que la fuerza es la que desconocemos. Y tenemos como datos la distancia, que son 8 por, vamos a ponerle en paréntesis, 8 por 2.5 metros, que es lo mismo que 20 metros. Y T son 125.000 joules. Entonces la fórmula que requiero es T igual a F por D. Y haciendo el despeje vamos a tener que F es igual a T sobre D. Entonces desarrollo F es igual a T, o sea 125.000 joules sobre la distancia que son 20 metros, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que son 125, 3, los joules que vemos que son N por M sobre 20 metros, se cancelan los metros y entonces tenemos 125.000 entre 20 que nos va a dar 6.250 newtons. Esa es la fuerza que se necesita, que necesita aplicar la grúa para subir 8 niveles de 2.5 metros cada uno. 6.250 newtons. Entonces, finalmente vayamos al último ejemplo. Nos dice que Rosita empuja a su hermano con una fuerza de 45 newtons en un ángulo de 30 grados hacia abajo desde la horizontal. Encuentra el trabajo que realiza Rosita después de empujarlo. Muy bien, entonces de nueva cuenta necesito los datos. Tenemos que F es igual a 45 newtons. Tenemos que el ángulo θ es igual a 30 grados. Tenemos que D es igual a 25. ¿No? Aquí vamos a ponerle distancia. ¿Sale? Y tenemos que T es igual a, bueno, desconocido, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces, vamos a, ahora sí al desarrollo. Entonces tenemos que la fórmula es igual a T es igual a F por D por el coseno de θ. Y entonces el desarrollo. En el desarrollo vamos a tener que T es igual a 45 newtons por 25 metros por el coseno de 30 grados. Y al realizar esto en una calculadora, pues vamos a tener, hacemos el coseno de 30, lo que nos salga por 25 por 45, y son 967.5. ¿Qué van a hacer? Van a ser joules porque es N por M, entonces son 967.5 joules. Entonces esa es la fuerza, el trabajo, perdón, que realiza Rosita después de empujar a su hermano. Bueno, aquí en el problema nos faltó, ¿no?, una distancia,
Vamos a agregar. Encuentra un trabajo que realiza Rosita después de empujarlo. Una distancia de 25 metros. Ahí está. Entonces, ese es el trabajo que realiza Rosita después de empujar a su hermano con 45 newtons de fuerza, en un ángulo de 30 grados y se desplazó 25 metros. Espero que estos problemas te ayuden para realizar tus actividades. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto.